de los textos de unos y otros. He estado compartiendo con los hermanos aquí de esta localidad ese tema que lleva varios temas de unos y otros. Esta semana compartí con ellos el tema de no murmuréis los unos a los otros. Pero en este momento quiero compartir con ustedes que lo voy a, pues, como primeramente a compartirlo con ustedes y pues esta semana lo compartiré con los hermanos. Y el tema que vamos a considerar en esta noche es lo que dice la Escritura, que nos dice sobre animaos y edificaos los unos a los otros. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 11, escribe lo siguiente. Dice las Escrituras, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es una instrucción, ¿verdad? Es un mandamiento para que nosotros también hoy en día lo llevemos a cabo. Esta cuestión de unos y otros es sumamente importante y tiene muchas aplicaciones, como decía al principio. El animarnos y el edificarnos es una parte vital en la vida de una iglesia, en la vida de los cristianos. Hermanos, debido a las circunstancias de nuestras vidas, debido a los problemas, muchos podemos experimentar en ocasiones desánimo, desaliento. Hay momentos en los que los cristianos podemos necesitar de una buena inyección de vitaminas. Necesitamos a veces del aliento, del estímulo de otros discípulos para poder seguir adelante. Hace falta. Y esto es lo más normal del mundo. Y diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes situaciones a veces podemos vivir. Y ayuda mucho en gran medida cuando nos sentimos desalentados, cuando nos sentimos desanimados, nos sentimos, hermanos, que nos están ahogando a veces los problemas o las situaciones, las circunstancias de nuestras vidas. Hermano, ¿a quién no le gusta recibir una palabra o un acto de este tipo? De estímulo, de edificación, de aliento. ¿Quién no aprecia una palabra amable y oportuna cuando más se necesita, hermano? Yo creo que cualquiera. ¿A quién no le agrada la idea de saber que alguien está a su lado y le ayudará en los momentos más difíciles? El aliento es sumamente necesario y es sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 25, dice así las Escrituras. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Muchas veces así se siente el corazón abatido, pero la buena palabra cambia las cosas, ayuda, refresca, alienta, anima. En el capítulo 25 de este mismo libro, en el versículo 11, dice así las Escrituras, dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figura de plata. Es algo sumamente valioso. Bueno, así es la palabra dicha como conviene. Vamos considerando algunos puntos, mis estimados hermanos.
Algunos puntos muy importantes en las escrituras que nos enseñan, que nos da una idea de lo que también implica, animados y alentados los unos a los otros. Una persona, hermano, un cristiano del primer siglo, hermano, se caracterizaba por este don o por este talento, por este trabajo dentro de la hermandad, dentro de la iglesia. Y este hombre lo podemos encontrar en la escritura, de la cual se llamaba Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé. Usted ha leído el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 4, versículo 36. Busquemos allí y leamos allí lo que dice las escrituras de este hombre. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En otras ocasiones, hermanos, se menciona que hubo mucha necesidad allí en Jerusalén. Muchos que eran de afuera se quedaron ahí para continuar aprendiendo de los apóstoles y la multitud. Era grandísima. Algunos hermanos, como fue el caso de Bernabé, se despojaron de ciertos bienes y el dinero se lo llevaron a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, para que ellos lo distribuyeran en las necesidades que había entre los santos, entre los santos que había allí necesitado. Este hombre, hermano, vemos lo que dice la Biblia. Se llamaba José, sus padres le pusieron José, pero los apóstoles le pusieron un sobrenombre, le llamaron Bernabé. Y este hombre, Bernabé, encajaba con su carácter y con su forma de vida. No era llamarle Bernabé por nada más llamarle Bernabé, porque así se les ocurriera, nada más, porque este hombre o así pensaron que se oyera bonito. No, hermano, no. La vida, el carácter, la personalidad de este hombre coincidía con lo que significaba Bernabé. Y Bernabé, hermano, quiere decir hijo de consolación. Otras traducciones dice así, como la Biblia Jerusalén, dice José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre. Hechos 4:36. O veamos lo que dice la Biblia latinoamericana. Dice, así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el animador, un hombre que consuela, un hombre que exhorta, un hombre que anima. Eso es lo que quiere decir Bernabé. Pues qué bonito que los apóstoles le hayan llamado así, con ese sobrenombre. Habla bien de él como persona, habla bien de él como cristiano. Hermanos, si a nosotros nos tuvieran que poner un apodo de acuerdo a nuestro carácter y a nuestra forma de vida, ¿cuál sería ese apodo? ¿Cómo nos llamarían? ¿Hijos de qué? De acuerdo a nuestra personalidad, ¿cómo nos dirían? Pues quién sabe, ojalá que sea un sobrenombre bonito, ¿verdad? Como Bernabé, hijo de consolación, hijo de animación, de exhortación. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 17, dice así las escrituras. Dice,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Jacobo y Juan, hermano, no eran hijos de consolación, eran hijos del trueno. Así les puso el Señor, tal vez por su personalidad, por su carácter explosivo o arrebatado cuando ellos fueron enviados por el Señor y no fueron bien recibidos en aquella aldea de Samaritano. Jacobo y Juan le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Ellos lo que decían ellos, que los consuma y caiga sobre ellos y los consuma, y así como hizo Elías, así eran ellos, hermano. El Señor les llamaba hijos del trueno. Bernabé, hijo de consolación. Nosotros, hijos de qué? ¿Cómo nos llamarían? De acuerdo a nuestro carácter. ¿Podría ser usted un Bernabé o una Bernabé? Un hijo o una hija de consolación, de exhortación, de ánimo, de aliento, de estímulo para los otros. ¿Le quedaría a usted este apelativo? ¿Por qué? Hermanos, Bernabé fue llamado hijo de consolación. Bueno, hermanos, vamos viendo lo que dice. Si él era hijo de consolación, de exhortación, de animación, y nosotros tenemos que exhortarnos y animarnos y estimularnos y edificarnos, pues nos conviene ver lo que hacía este hombre llamado Bernabé. Bernabé fue de aliento y de estímulo por medio de su generosidad. Esta propiedad que tenía, nadie le dijo que lo vendiera. Los apóstoles no le mandaron eso. No le ordenaron, ni nadie lo presionó para que él vendiera su posesión. Él de su corazón quiso hacerlo. Él vio la necesidad de sus hermanos, de sus hermanos, y simplemente brotó de él hacer esto. Hizo benevolencia. Hermano, fue de consuelo y de estímulo para aquellos hermanos necesitados. Y no solamente para ellos, porque los demás hermanos también eran estimulados al amor y a la buena obra. A considerar el ejemplo de este hombre. Pero su acción estimuló cómo no va a ser de aliento. Esa acción tan benévola que hizo con ellos. Si usted está en una situación de necesidad y viene un hermano y le ayuda, le echa la mano, ¿a poco no es de aliento para usted, para mí? Pues sí, hermano. Lo que hizo Bernabé, hermano, sin lugar a duda era de gran ánimo y estímulo para los necesitados y también para aquellos que veían su ejemplo y su buen proceder. En otra ocasión, cuando Pablo, recién convertido, hermanos, y allá en Damasco tratan de matarlo y los hermanos le ayudan a escapar y lo bajan con una canasta por una muralla de la ciudad, y él se va a Jerusalén y él trata de juntarse con los hermanos, pero ¿qué sucede? Que le rechazan. Y con justa razón, porque él había sido perseguidor de la iglesia. Él le había dado su voto para que los matara. Él los obligaba a blasfemar. Él se metía en su casa y los arrastraba, los metía a las cárceles. Los perseguía aún en la ciudad extranjera. Hizo gran daño a la iglesia del Señor. Pero ahora se convierte en cristiano y ahí en Damasco está predicando la palabra de Dios y entra en la sinagoga
de los judíos, y después ya lo quieren matar. Y ahora él es el perseguido. Y huye y se va a Jerusalén y lógicamente llega y se quiere juntar con los hermanos como un miembro más de la iglesia, pero no lo quieren recibir. Le tienen miedo, dudan de su honestidad, de su sinceridad. Entonces se apartan de él. No lo incluyen. Pero nuevamente aquí estaba en escena ese hombre llamado Bernabé. Dice allá en Hechos capítulo 9, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. La historia cambió. La historia cambió, ¿verdad? Bernabé apoyó a Saulo cuando todos le tenían miedo. Bernabé lo apoyó cuando todos querían excluirlo. Bernabé creía en la conversión de Saulo. Era legítima y no solamente lo creía, no solamente él estaba convencido de esto, él animó a los hermanos en Jerusalén, animó a los mismos apóstoles a abrazar a Saulo, a recibirlo, a darle la bienvenida, a darle la oportunidad de comenzar a usar sus muchos talentos en beneficio de la obra del Señor. Bernabé ya lo había hecho con Saulo y ahora quería que también ellos en Jerusalén lo hicieran, lo recibieran, y les animó y les recibieron. De tal manera que dice el versículo 28, dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya la historia cambió. Gracias al respaldo y gracias a la intervención de este hombre llamado Bernabé, los apóstoles y la iglesia en Jerusalén aceptó a Saulo de Tarso y entraba y salía entre ellos. ¿Cuál fue el resultado de esta buena decisión que ellos tomaron? De recibirle. Dice el versículo 31, allí mismo, de Hechos 9, el versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Qué bueno, qué bendición y qué beneficio tan grande que ahora tenían, ¿verdad? Tenían las iglesias por medio del apóstol Pablo. Y si vamos atrás, fue gracias a Bernabé que animó y exhortó a los hermanos a recibir a Saulo. Porque él era un hijo de exhortación, de animación, de consolación. Vemos otro ejemplo, hermano, de su carácter. Lo encontramos allí mismo en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 11, el versículo 19. Dice, leamos desde el versículo 19, dice así las escrituras. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Sigue diciendo el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice el versículo, luego dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaban en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? ¿A quién enviaron, hermano? A Bernabé, a que fuese hasta Antioquía. Dice el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Luego dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el evangelio llegó aquí a esa ciudad. Gran número se convirtió al Señor. Cuando la iglesia en Jerusalén escucha esa noticia, decidieron enviar a alguien que pudiera fortalecerlos. Y ahí está ese grupo, ¿verdad?, de hermanos recién convertidos. Necesitaban ánimo, necesitaban ser fortalecidos, necesitaban estímulo, necesitaban ser confirmados en la fe. ¿Y quién mejor para hacer este trabajo que Bernabé? Y eligen a Bernabé y lo envían hasta Antioquía. Bernabé, como dice aquí las escrituras, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, un hombre que no solamente fue un instrumento útil para animar a los discípulos de Antioquía y a permanecer fieles, sino que también animó a los perdidos a venir a Cristo. De ahí que una gran multitud también fue añadida en Antioquía cuando estaba Bernabé entre ellos. Hermano, esta iglesia prosperó a tal grado que Bernabé fue en busca de su amigo y hermano Pablo. Llegó a crecer, llegó a prosperar, que de tal manera necesitaba ayuda. Y dice las escrituras que fue por Pablo y le trajo, y ahí trabajaron juntos. Bernabé y Pablo. Todo un año, dice aquí la escritura, y fueron de gran bendición para la iglesia en Antioquía. Bernabé, hermanos, era un hombre que a donde quiera que iba, animaba y edificaba a las personas. Luego, hermano, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, encontramos otro detalle con Bernabé, que también nos da enseñanza en cuanto a esto. Dice el versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Dice el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
No sabemos, hermano, con exactitud, ¿verdad?, qué fue el motivo o la razón por la cual Marco en ese primer viaje no decidió acompañar a Pablo hasta el final. No sabemos por qué quiso regresarse a Jerusalén, pero lo que sí podemos ver que Pablo no le gustó, a Pablo no le agradó, de tal manera que ahora tenían el plan de volver a visitar a esas iglesias a ver cómo estaban los hermanos. Pablo no quería llevar a Juan Marco, no tenía confianza en él. Sin embargo, nuevamente podemos ver aquí el carácter de Bernabé. Él quería animar y a motivar a Juan Marco. Él no quería dejarlo así. Él quería hacer un esfuerzo adicional. Él quería que tuviera una segunda oportunidad. Que tuviera, él quería que estimularlo y a seguir adelante en su ministerio de la predicación. Así que, ¿qué hizo Bernabé? Prefirió separar en este viaje de Pablo y él tomar a Juan Marcos e ir con él a predicar en Chipre. Pablo tomó a Sila y Bernabé a Juan Marcos. Y así, de esa manera, seguir con la predicación. Pero el punto aquí, hermano, es que tenía en su corazón ese hombre Bernabé, era ayudar a Juan Marcos y apoyarlo para que siguiera adelante en la obra del Señor. Hermano, cuán importante es la iglesia, es en la iglesia tener al menos la actitud de Bernabé, tener el deseo, tener el interés de animar, de edificar, de estimular a todos aquellos que nos rodean. Así era este hombre de Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo, estimulados y edificados y animados, exhortados. Hermano, yo creo que muchos tenemos que ver el ejemplo de este hombre llamado Bernabé. Yo creo que es bien importante que animemos, no que desanimemos. El mandamiento es animarnos y edificarnos los unos a los otros. Que Dios nos ayude a que nuestro carácter sea así, que nuestro hablar, que nuestra personalidad, que nuestro actuar sea siempre con ese propósito de animar, de edificar. Los seres humanos necesitamos constantemente de estímulos en nuestras vidas. Y los cristianos particularmente debemos tener la meta de ayudarnos a ser más fuertes para poder llegar al cielo. ¿Cómo? Edificándonos unos a otros y animándonos unos a otros. Lamentablemente, en muchas ocasiones hay entre nosotros un carácter totalmente opuesto. Un carácter que en vez de ser de ánimo y estímulo para los demás, llegamos a ser motivo de desánimo. Ser de ánimo pesimista, hermano, es algo que enferma a los demás, que intoxica a los demás. Esa forma de ser, ese carácter, esas conversaciones no benefician. Hacemos sentir mal, desalentamos. Ahí en Deuteronomio, capítulo 1, verso 27, dice así las escrituras, dice así Moisés, dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. Y ahí están hablando contra Dios, murmurando contra Dios, ahí en sus casas. Dice el versículo 28, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han
atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor, más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, dice el versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Si nosotros observamos, hermanos, hay aquí dos líneas de pensamiento. La línea pesimista de aquellos 10 espías que vinieron y dieron estas noticias y dijeron, no vamos a poder entrar a esa tierra. No vamos a poder tomarla. Dios nos sacó de Egipto nada más para morir en este lugar. Ellos son más altos, ellos son más fuertes. Ahí están los hijos de Anac, las ciudades más grandes y amurralladas hasta el cielo. No vamos a poder entrar. Y es ahí a donde entra el pesimismo, diciendo Dios, yo les voy a dar esa tierra. Pero no. Ahí están murmurando y contagiando a todo el pueblo. Y ahí están sus hermanos atemorizados en su corazón por los que habían dicho estos 10. Josué y Caleb no pensaban así, pero estos sí. Y Moisés con sus palabras trata de animarlos. No tengan miedo de ellos, le dice. Jehová vuestro Dios, él va delante de vosotros, él pelea por nosotros. Podemos observar, hermanos, cómo las palabras se pueden usar en diferentes aspectos, en diferentes formas. Por un lado negativa y por otro lado pesimista. Por otro lado positiva, optimista, y tiene un impacto en el corazón de las personas, queramos o no, impacta. Por eso digo, cuando somos de ánimo pesimista, como estos 10, contagia, enferma, intoxica, no ayuda, no beneficia en nada. Debemos darnos cuenta que nuestras palabras tienen mucho poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Como para edificar, como para desanimar. Dependiendo de cómo los utilicemos. Por eso dice allí en Proverbio, en el capítulo 15, versículo 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay palabras buenas, hay palabras malas. En el capítulo 16 de este mismo libro de Proverbios, en el verso 24, dice así: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los buenos. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. En la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón, en el capítulo 1, que es el único que tiene el versículo 7, ¿verdad? Dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, le dice Pablo, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Para concluir, hermano, si nosotros estudiamos las escrituras, si la practicamos, si la predicamos, si la compartimos para estimularnos y edificarnos, no habrá apostasía, no habrá desánimo, no habrá desaliento entre nosotros.
pero estudiando, practicando, predicando, compartiendo la palabra de nuestro Dios. No hay mejor manera de ayudarnos los unos a los otros que compartiendo los principios de la palabra de Dios. Comentar los estudios es de mucho estímulo y de mucho ánimo. Dios les bendiga, mis estimados hermanos, y muchas gracias por su amable atención.